¿Qué tal a todos? El tema que nos convoca ahora es interfaces entre el paciente y el ventilador. Interfaz incluye todo elemento que conecta el paciente y el ventilador mecánico, desde la vía aérea artificial, invasiva o no invasiva, máscaras, circuitos, filtros, humidificadores, sistema de aerosolterapia, medidores y sensores de entalda de CO2 o de flujos. Si buscamos en el diccionario de la Real Academia Española, interfaz es una conexión física y funcional entre dos aparatos o sistemas independientes. Entonces creo que esto grafica bien lo que vamos a ver ahora, es el sistema de conexión entre el paciente y el respirador. En este gráfico podemos observar o dividir en dos grandes partes las interfaces del paciente. Por un lado tenemos el ventilador mecánico, ¿sí? El circuito, en este caso con un humidificador activo, con su rama inspiratoria, donde va a llegar a la pieza NI, un conector y el tubo translaríngeo del paciente. Y después tenemos de nuevo el conector NI y la rama expiratoria. Tener esto presente es muy importante porque desde el conector NI hacia el respirador, el circuito recibe el nombre de volumen compresible o volumen de compresión. Y desde la pieza NI hacia el paciente corresponde al espacio muerto de la vía aérea artificial. Esto quiere decir que cualquier elemento que subemos de la pieza NI hacia el paciente va a contribuir a aumentar el espacio muerto. Eso podría generar aumento de la CO2 por reinhalación de la CO2 expirada. El volumen de compresión o el volumen de compresible es parte del gas que el respirador debe movilizar, pero este gas no llega al paciente, es el gas contenido en el circuito. Y ese gas será de mayor o menor volumen según las características del circuito, según cuán duro, cuán complaciente, según su largo, según tenga o no trampas de agua. Es por eso que los ventiladores tienen un pretest donde miden complacencia del circuito, del volumen de compresión, cuánto es el volumen de compresión total y la existencia o no de fugas. Entonces, el volumen compresible puede prolongarse sin ningún problema, siempre y cuando se realice al inicio el test o el test inicial del respirador con las tubuladuras que se van a usar. Con respecto a los dispositivos que van de la pieza NI hacia adelante, por ejemplo el tubo orotraqueal, es muy importante decidir qué tamaño de tubo vamos a colocar, porque queda claro que los flujos de gas a este nivel no son laminares, sino turbulentos, y si queremos calcular su resistencia, el radio deberá elevarse a la cuarta y no al cuadrado como es para flujos laminares. Por lo tanto, el radio del tubo orotraqueal es un determinante muy importante de las resistencias respiratorias de estos pacientes. Si observamos en este esquema, a un flujo constante, 40 litros por minuto, un tubo número 9 o de 9 milímetros de luz va a generar una presión bastante pequeña. A ese mismo flujo, un tubo número 7 genera casi el doble de presión. Y un tubo número 6 va a generar una presión mucho más elevada. Este aumento de presión se traduce, por supuesto, en aumento de trabajo respiratorio, en atrapamiento aéreo, en hiperinsuflación dinámica, en generación de autopip. Entonces es importante elegir el tubo adecuado. Siempre
vamos a elegir el tubo de mayor calibre que se pueda colocar en la vía aérea. Y recordemos que la vía aérea está en relación a la talla y no al peso real, sino al peso según talla. En general, en varones de tamaño promedio se usan tubos entre 8 y 9 y en mujeres entre 7.5 y 8.5. Habrá que tener en cuenta pacientes de estaturas por fuera de los estándares, demasiado pequeños o demasiado grandes. Hay muchas reglas con respecto a esto. La realidad es que ninguna es exacta y ninguna es recomendable, ¿sí? Lo que se debe hacer es tener varios tubos preparados para ese paciente que quiero intubar. Un varón tendré preparado un tubo 8 y uno 8.5, hacer la laringoscopía, observar la vía aérea y pedir el tubo que uno considere que puede colocar. La regla de usar el meñique o la regla, la verdad es que no son recomendables porque no son exactas. Lo que hay que hacer es observar la vía aérea. Vamos a ver ahora, siguiendo con interfaces, de la PSNI hacia el respirador, los circuitos, el volumen de compresión y todo lo que conforma este circuito. Es muchas veces, si bien es conocido el concepto de volumen compresible, no es tenido en cuenta. Y este sistema tiene su propia complacencia, tiene sus propios cambios de presiones y por lo tanto esto debe ser compensado en el test de inicio. De la PSNI hacia el respirador, todos los diferentes elementos que compongan este circuito, trampas de agua, filtros, ¿sí?, resistencias o cables calientes, ¿sí?, todo eso deberá ser medido en el test inicial, evaluar la existencia o no de fugas, la complacencia y el volumen completo de gas que compone ese sistema. En ramos generales, en una tubuladura estándar, esto puede ir entre 3, 5, incluso hasta 7 litros. ¿Sí? Puede haber fugas, ¿sí?, que habrá que detectar. Puede haber de 3 a 5 mililitros de fuga por cada centímetro de agua generado si tiene demasiado dispositivos este circuito. Esto van a generar pérdida de volumen y van a generar mediciones de PIP y autopip erróneas. Entonces, en la parte superior, ¿sí?, la vía aérea artificial de la PSNI hacia el paciente corresponde a espacio muerto anatómico, en este caso, espacio muerto artificial. Y de la PSNI hacia el respirador es el volumen compresible que deberemos evaluar en el test inicial para evitar cualquier complicación. Con respecto al espacio muerto, en un adulto normal, el espacio muerto es aproximadamente 2 mililitros por kilo. Si el paciente pesa 75 kilos, esto es casi 150 mililitros. La mitad de ese volumen es intratorácico y la otra mitad es extratorácico. Cuando nosotros colocamos un dispositivo como un tubo translaríngeo, ¿sí?, un tubo orotraqueal, este espacio muerto aumenta. Y en algunas circunstancias o en circunstancias habituales, ese aumento no suele modificar demasiado las características del sector respirador, pero hay circunstancias particulares. Es importante, y ya lo dijimos, elegir el diámetro adecuado del tubo para evitar aumento de las resistencias y del trabajo respiratorio. Recuerden que bajo flujos turbulentos el radio es la determinante más importante de las resistencias. Con respecto a lo que les decía, con espacio muerto, el paciente normal no debe tener espacio muerto alveolar, solo tiene espacio muerto anatómico y es aproximadamente 2 mililitros por kilo, parte intratorácico y parte extratorácico. La ventilación alveolar
corresponde al volumen de gas que participa del intercambio gaseoso. Por definición, espacio muerto es el volumen de gas que no participa del intercambio gaseoso. Entonces la ventilación alveolar será el volumen corriente menos el espacio muerto por la frecuencia respiratoria. Vamos a ver si con un ejemplo aclaramos la importancia de tener esto presente y la importancia que tiene, ¿sí?, si agregamos o no espacio muerto a nuestros pacientes. El ejemplo número 1 es un paciente que pesa 70 kilos de peso teórico, según talla. Por lo tanto, tiene un espacio muerto anatómico de 150 mililitros, ¿sí?, aproximadamente 2.000 litros por kilo, da 140, bueno, son 150 mililitros. Decido ventilarlo y lo ventilo con 500 mililitros de volumen a una frecuencia de 10. Sin ninguna duda y con una ecuación fácil, sabemos que el volumen minuto respiratorio de este paciente son 5 litros por minuto. Si yo quiero calcular cuánto de este gas participa del intercambio gaseoso y cuánto queda en el espacio muerto sin participar de él, es bastante simple. De estos 500 mililitros, sé que 150 por cada respiración no van a participar. 150 por 10 son 1500. Entonces, 1500 mililitros por minuto corresponden a espacio muerto y 3500 mililitros por minuto van a participar del intercambio gaseoso. Esto es lo que va a oxigenar y va a ventilar al paciente. Es decir, va a aumentar su oxígeno en sangre y va a disminuir su CO2. En el ejemplo 2, también tenemos un paciente de 70 kilos. Por lo tanto, también posee un espacio muerto cercano a 150 mililitros. Y decido ventilarlo con un volumen corriente de 250 mililitros y una frecuencia de 20, que al igual que el paciente anterior, me da un volumen minuto de 5 litros. A primera vista, pareciera que estos pacientes están en idénticas circunstancias de ventilación. La verdad es que no es así, porque ahora tengo 500 mililitros, de los cuales 150 no participan del intercambio gaseoso, pero esto es 20 veces por minuto. Entonces, en este ejemplo número 2, hay 3000 mililitros de ventilación de espacio muerto y solo 2000 mililitros de ventilación alveolar. Este es un ejemplo de un paciente con un patrón de respiración rápida y superficial. Por lo tanto, solo ventila espacio muerto y generan hipercapnia. Esto es importante tener en cuenta cuando uno va a utilizar estrategias ventilatorias que van a generar hipoventilación alveolar, de no sumarle mayor espacio muerto artificial a nuestros pacientes. De este ejemplo queda claro también que la mejor opción que tenemos para mejorar la ventilación alveolar, es decir, hacer bajar la CO2 o mejorar la oxigenación, es aumentar los volúmenes, no tanto así las frecuencias. Lo que sucede es que no siempre es posible desde el punto de vista estratégico. 2 palabras sobre humedad. La humedad tiene un gran impacto sobre la vía aérea del paciente y sobre el aparato ciliar del paciente. La humedad es la presencia de vapor de agua en una mezcla gaseosa, no de partículas de agua. Debe haber vapor de agua. Queda claro que para que exista vapor deberá haber calor. La humedad puede medirse en forma absoluta y eso es en miligramos la cantidad de agua que contiene una mezcla gaseosa por litro. O en forma relativa, ¿sí?, es el porcentaje de agua que una mezcla tiene en relación con lo que podría tener. Entonces decimos que hay un porcentaje de humedad relativa del 50, del 20, del 30%. Esta mezcla gaseosa, que está a 25 grados centígrados, contiene esta cantidad de partículas de agua y está saturada al 100% de humedad relativa. ¿Sí? Ahora, ¿sí?,
Si le quito partículas de agua, ¿sí?, la saturación baja. Pero si subo la temperatura, aumenta la capacidad de retener agua. Y si subo más la temperatura, aumenta más la capacidad de retener agua. Entonces hay una relación directa entre temperatura y capacidad de la mezcla gaseosa para contener vapor de agua. A mayor temperatura, mayor posibilidad de contener humedad. Esta es la curva donde se puede observar que a medida que la temperatura asciende, la capacidad de retener vapor de agua aumenta, ¿sí? Las condiciones alveolares de una mezcla gaseosa implica una mezcla a 37 grados centígrados, temperatura corporal, saturada al 100% de humedad relativa. O dicho de otra manera, en forma absoluta, contiene 44 miligramos de agua por litro de mezcla gaseosa. ¿Alguna vez han visto esta imagen? ¿Sí? Un envase frío en el verano lleno de gotitas de agua. Eso se llama rocío. Y no es nada más y nada menos que la caída de la capacidad de contener líquido del aire cuando desciende su temperatura. El punto de rocío implica que hay una mezcla gaseosa a alta temperatura saturada al 100% de humedad relativa. Al tomar contacto esta mezcla de aire con una superficie fría, la temperatura del aire baja y por lo tanto no puede contener tanta cantidad de agua. Esa agua se condensa y se transforma en rocío. Esto es importante porque lo vemos en las tubuladuras de nuestros pacientes. Si la mezcla está muy húmeda, con una humedad al 100% y demasiado caliente, y la temperatura de las tubuladuras está demasiado fría, vamos a tener condensación y eso puede traducirse en mayor posibilidad de infecciones. A 4 centímetros de la carina, el aire inspirado ya tiene características alveolares. Dijimos 37 grados, 100% de humedad relativa o 44 gramos de agua por cada litro de mezcla de gas. Esto se va a ir calentando desde la nariz, en los cornetes, en las fauces, ¿sí? A través de todo el árbol respiratorio va a tomar calor corporal y humedad del cuerpo. Cuando intubamos un paciente, franqueamos todo este sistema de calentamiento, ¿sí? Y el epitelio ciliar normal, móvil, con mucosidad, se pierde rápidamente su mucosidad, pierde sus cilias y pierde su actividad. Es necesario menos de 2 minutos de someter a un paciente a una mezcla de gas frío y seco para perder la actividad ciliar. El gas debe entrar al paciente con humedad y calor suficiente para que el sistema mucociliar funcione adecuadamente. Y eso es en ambas direcciones, en inspiración y en expiración. Cuando el paciente está intubado, todo el sistema de calentamiento de la vía aérea no funciona, todo está franqueado por el tubo. Y por lo tanto el epitelio se daña casi instantáneamente. El gas que ofrece el respirador tiene 4 grados centígrados de temperatura y 0% de humedad. Someter al aparato respiratorio a esta mezcla gaseosa fría y seca casi de inmediato genera las acciones que ya nombramos: pérdida de la acción ciliar, daños de las glándulas de las mucosas, desorganización del epitelio, degeneración del citoplasma de las células del epitelio, descamación celular, úlceras, una hiperemia reactiva. Entonces, si bien ya sabemos que es un cuidado estándar la adecuación del gas inspirado, la humidificación y calentamiento, esto debe quedar muy claro. No debe ventilarse ningún paciente
sin un adecuado sistema de humidificación. Al inspirar, uno inspira aire frío y seco. Ese aire se calienta por el sistema natural del paciente hasta que llega a los bronquios de cuarta generación. A nivel de los bronquios de cuarta generación, ya tiene características alveolares ese gas. 37 grados centígrados, saturado al 100%. Este punto, que está a nivel de los bronquios de cuarta generación, se llama punto de saturación isotérmica. Es el lugar en donde se ha llegado a humidificar adecuadamente el gas y por lo tanto está con características alveolares, es decir, listo para llegar al alveolo y generar un intercambio gaseoso sin dañar el epitelio. Eso quiere decir que el paciente tiene capacidad de humidificar de sobra, porque pasada la cuarta o quinta generación bronquial, en realidad solo sirve el aparato respiratorio desde este punto de vista como un intercambiador de calor y humedad, nada más. Si este paciente está ahora intubado y todo su sistema de calentamiento está franqueado, el punto de saturación isotérmica se traslada mucho más allá e incluso el gas nunca llegará a características alveolares necesarias para no dañar. Es por eso que hay que acondicionar el gas, hay que humidificarlo, hay que conocer los dispositivos y las particularidades del paciente para poder elegir estos dispositivos. Uno de ellos son los humidificadores pasivos. Se llaman así porque utilizan el mismo calor del paciente y la misma humedad del paciente para la próxima inspiración. Durante la inspiración, ¿sí?, el paciente inhala gas frío y seco. Llega frío y seco al paciente, el paciente lo calienta y lo humedece y en su exhalación ese gas quedará atrapado en este humidificador, ¿sí?, partículas de agua calientes que en la próxima inspiración se van a calentar. Por eso se llaman sistemas pasivos. Siempre deberán estar orientados hacia arriba para evitar la impactación mucosa. Aquí tenemos un ejemplo de cómo funciona. Tienen dos compartimentos, un compartimento higroscópico y un compartimento de condensación. El compartimento higroscópico tiene sales de litio o de calcio. Estas sales tienen un límite donde quedan saturadas de agua y eso le da el tiempo de uso o la vida útil de este sistema, que según las marcas y los tipos podrá ser de 48 a 72 horas, difícilmente mucho más de 72 horas. Fuera de ese tiempo pierden la capacidad de retener agua y por lo tanto de retener calor. Entonces, este paciente está respirando gas a temperatura ambiente, 22 grados, pero sin humedad. Inhala y en el primer compartimiento ya tiene algo de humedad retenida de la exhalación previa. Entonces, tiene una humedad relativa del 65%. Pasa al otro compartimento donde se termina de humidificar y pasa al paciente, ¿sí?, ya a 37 grados y con mucha humedad. Cuando vuelve el gas, pierde algo de temperatura en el segundo compartimento y deja humedad, ¿sí?, y temperatura contenidas aquí. Por lo tanto, la próxima inspiración, ¿sí?, será calentada y humidificada por las membranas. El rendimiento o cuán útiles van a ser estos sistemas iba a depender del volumen corriente. Si es demasiado alto o demasiado bajo, van a ser ineficientes. Y de la temperatura corporal y de la existencia o no de hipotermia o de los estados de deshidratación. Pueden aumentar el volumen muerto, el espacio muerto, las resistencias y dificulta la aerosolización de fármacos. Son muy simples de usar, no generan complicaciones o circuitos complicados, no necesitan experiencia para su uso, son baratos. Habrá que tener en cuenta en aquellos pacientes con secreciones abundantes que no se impacten estos sistemas.
Habrá que tener en cuenta en los pacientes ventilados con volúmenes muy bajos o con ventilación protectiva, o aquellos con hipotermia, o aquellos con volumen muy alto, o aquellos pacientes severamente deshidratados o con estado hiperosmolar. En estas circunstancias, estos humidificadores pierden efectividad. Me pareció interesante al menos explicarle algunas de las nomenclaturas porque podemos encontrarnos con diferentes de estos dispositivos en nuestras instituciones. Los HME son intercambiadores de calor y humedad. Lo único que hacen, ¿sí?, es cambiar calor y humedad. Los HMF son intercambiadores de calor y humedad con filtro, que podrá ser viral o bacteriano. En muchas de nuestras instituciones tenemos estos. También tenemos los HCH o intercambiadores higroscópicos o los intercambiadores higroscópicos con filtro. Está claro que los higroscópicos que vienen con sales de litio o calcio tienen una eficacia mayor para retener calor y humedad. ¿Cómo vamos a decidir cuándo usar este tipo de dispositivos? Lo primero que nos tenemos que preguntar es, ¿hay secreciones sanguinolentas o espesas o la temperatura es menor a 32 grados? Si la respuesta a esas preguntas es no, intentemos usar un intercambiador pasivo. Habrá que cambiarlo cada 48 o 72 horas según las especificaciones de la marca o del fabricante. Y si necesité cambiar más de 4 veces en 24 horas, es mejor usar un activo. Ahora, si las respuestas a mi primer pregunta es que sí, directamente voy a usar un activo. Las contraindicaciones para el uso de humidificación pasiva: importante broncorrea, esto puede generar atelectasias, volúmenes muy altos, muy bajos, sangrados en la vía aérea, hiperosmolaridad plasmática, hipotermia, o pacientes con destete difícil donde las resistencias juegan un rol importante. Ya dijimos que aumentan el espacio muerto y podrían aumentar el trabajo respiratorio en pacientes con debilidad muscular. Los humidificadores de alta eficiencia, activos, de alto flujo, son un sistema de calentamiento eléctrico. Requieren de esta energía eléctrica, tienen una base, ¿sí?, con un sistema servocontrolado de calor y un vaso, ¿sí?, donde se va a poner el líquido que va a ser calentado. Este líquido, por supuesto, deberá ser agua destilada. No podemos poner soluciones salinas, no podemos poner soluciones glucosadas. Proveen gran cantidad de humedad, pueden proveer una variabilidad de temperatura porque es medible. Hay varios tipos de vaso, ¿sí?, de paso, de burbuja, de cascada. Son sistemas diferentes de calentamiento y puedo monitorizar la temperatura de estos pacientes. Los sistemas servocontrolados tienen este sistema de calentamiento de la tubuladura. Ofrecen dos ventajas. Por un lado, no voy a sobrecalentar la mezcla gaseosa, porque eso puede generar quemaduras en la vía aérea del paciente. Y por otro lado, voy a evitar el rocío dentro de las tubuladuras, porque las tubuladuras se van a calentar a la misma temperatura que la mezcla gaseosa. Por lo tanto, no voy a tener rocío y no voy a tener condensación. Entonces los sistemas servocontrolados con filamento no necesitan trampas de agua. Los sistemas que no tienen este control, habrá que poner las trampas de agua, y las trampas de agua deberán estar siempre colocadas en el punto más declive del circuito. ¿Cuáles son las indicaciones de la humidificación activa? Justamente cuando no podemos usar un pasivo. Pacientes EPOC o con bronquitis o con demasiadas secreciones, quemaduras de las vías respiratorias, deshidrataciones, pacientes con ventilaciones protectivas, como puede ser volúmenes tidal muy bajos. Ventajas: brindan la humedad suficiente para todo tipo de paciente. La temperatura y la humedad es medible y variable según el deseo del operador o la necesidad de nuestro paciente. Son efectivos en pacientes con sangrado de la vía aérea, con gran volumen de secreciones. Incluso si hay fugas, funcionan bien. Si bien
curso está dirigido a pacientes adultos, está claro que en un paciente pediátrico, en un neonato, por ejemplo, no puedo usar los sistemas pasivos porque aumentan el espacio muerto que en un paciente tan pequeño puede generar muchas dificultades. Entonces, en los pacientes muy pequeños se usan casi exclusivamente los sistemas activos. De todo lo que dijimos hay un concepto que debe quedar bien claro. La nebulización no genera humedad. La nebulización se hace con gas frío. El agua en un circuito de oxígeno tampoco genera humedad, porque esa agua está a temperatura ambiente, está fría. La única forma de generar humedad es con calor. Entonces, no hay que poner nebulizaciones o agua interpuesta en el circuito con intención de humidificar la mezcla gaseosa. Esto es totalmente ineficiente y es un peligroso lugar de cultivo con posibilidad de aumento de infecciones. La segunda pregunta que nos tenemos que hacer, una vez que ya sabemos cómo funcionan los dispositivos, es las características de nuestros pacientes. Y si bien ya algo dijimos, habrá que evaluar complacencia pulmonar, presiones, estrategia ventilatoria, la existencia de acidemia o frecuencias respiratorias que voy a usar. Y en base a eso decidir. Si tengo un paciente con, por ejemplo, un distrés respiratorio, con baja complacencia, aumento de presiones, voy a ventilarlo con bajo VT hacia la acidosis, con una hipercapnia permisiva, con frecuencias posiblemente altas, los sistemas pasivos me van a aumentar el espacio muerto y la acidosis, me van a aumentar la resistencia y serán menos eficaces. Deberé elegir los sistemas activos, menos espacio muerto, menos resistencia, mayor eficacia. Con respecto a la pandemia que se está viviendo actualmente, la recomendación, y es solo una recomendación, es de usar sistemas activos en todos los pacientes, por la simple razón de que el sistema activo necesita menos número de desconexiones. El sistema pasivo, si deseo aerosolizar, posiblemente deberé desconectar. Si no logro una adecuada cooptación con el sistema de aspiración, posiblemente tendré que desconectar. Habrá que cambiarlo cada determinada cantidad de días, si no es que está impactado previamente. Entonces, el sistema activo, en ramos generales, genera menos desconexiones de la vía aérea. Es por eso que se recomienda en tipos de pacientes con sospecha de coronavirus, pero no es nada más que una recomendación de experto. Entonces, este es el punto de corte y hacia aquí tenemos altas posibilidades de obstrucción del tubo con secreciones. Son los humidificadores de baja performance que generan una humedad absoluta de menos de 25 gramos por litro de agua contenida en la mezcla. Después empiezan con menos posibilidad de obstrucción del tubo. Los humidificadores pasivos de mejor performance hasta los más óptimos y los activos que tienen una capacidad de humidificar y calentar muy importante. Tenemos aquí las ventajas y desventajas de cada uno. Los activos se pueden usar tanto en niños como adultos, gran rango de temperatura y humedad, ¿sí? Permiten monitorear la temperatura. El problema es que son costosos, el uso de agua y la posibilidad de contaminación. Si no lo uso bien puede generar condensación o sobrecalentamiento. Los pasivos son de menor costo, fáciles de usar, muy simples, no condensan prácticamente. Pero no se pueden aplicar en todos los pacientes, aumentan el espacio muerto, las resistencias y tienen más riesgos de obstrucción del tubo no. Los filtros higroscópicos, los filtros y solo filtros poseen poca o nada de capacidad de humidificación. Los filtros solo sirven como filtros. Con respecto a la entrega de aerosoles, se trata de entregar una suspensión sólida o líquida en un gas. Estos sí son partículas. Y un concepto que debe quedar claro es que no hacemos aerosol terapia de rutina en los pacientes ventilados. Hacemos cuando hay necesidad de entregar un fármaco. Ningún paciente tiene nebulizaciones
o algún sistema de aerosolización en forma reglada sin necesitarlo. Las características o la capacidad de que el fármaco llegue va a depender de las características del aerosol, de la mezcla gaseosa, de cómo está ventilado, de cómo es el circuito respiratorio y de la morfología de la vía aérea. Los factores relacionados con la ventilación. El modo ventilatorio, sabemos que los modos espontáneos generan mejor distribución de la mezcla de partículas, que la onda de flujo constante, que los flujos bajos y los tiempos no tan cortos generan mejor homogeneización de estas partículas. Entonces habrá que cambiar el patrón ventilatorio para aerosolizar estos pacientes. Y el circuito es muy importante no tener delante del sistema de aerosolización un HME que va a impedir el pasaje de todas las partículas del fármaco. Y la existencia con respecto al paciente de autopip o de una obstrucción muy severa va a impedir o va a dificultar la llegada de las partículas a su sitio de acción. Vamos a ver dos dispositivos. Los inhaladores presurizados de dosis medida, que son básicamente las aerocámaras para ventilación mecánica, y las nebulizaciones. Estas aerocámaras deben estar colocadas sobre la rama inspiratoria a 20 centímetros aproximadamente, ¿sí? O a 10 centímetros de la pieza en I. Debo coordinar con la inspiración del paciente, hacer un disparo durante la inspiración, esperar hacia la próxima inspiración y volver a disparar, con las características del seteo que ya le explicamos. Vamos a repetirlo posteriormente cuáles son las características que hay que cambiar en el ventilador para poder aerosolizar adecuadamente. Un concepto que deben tener claro es que al hacer todos los pasos correctamente, batir adecuadamente el aerosol, que el aerosol esté en posición vertical y a 90 grados, cambiar las características del ventilador mecánico, disparar en forma sincrónica con la inspiración. Si logro hacer todo esto correctamente, de la mezcla del fármaco o de cada disparo, solamente va a llegar el paciente el 15%. Eso es haciendo todos los pasos como se deben. Y es por esta razón que muchas veces en los pacientes ventilados duplicamos, triplicamos o quintuplicamos las dosis de aerosoles por la dificultad que tienen para llegar, porque las partículas precipitan en las tubuladuras y en las vías aéreas artificiales y llega mucha menor cantidad a los pacientes. Los nebulizadores de pequeños volumen los conocen todos, ¿sí? También deben localizarse a 20 o 30 centímetros de la pieza en I sobre la rama inspiratoria. A pesar de que la nebulización haya concluido, siempre queda un volumen muerto dentro del nebulizador que no va a poder ser eliminado. Es por eso que estos dispositivos, una vez terminada la nebulización, deberán ser retirados, reconectar el circuito y deberá ser reconectado cuando se desee su uso. Habitualmente, todos nuestros respiradores tienen un sistema de nebulización donde uno lo puede activar y va a ofrecer aproximadamente un flujo de 10 a 8 litros por minuto extra al nebulizador, que coordina o coincide con la inspiración del paciente. Es por eso que hay que tener cuidado o es peligroso conectar una fuente de gas externa que nebulice en inspiración y en expiración, que no coordine con el ciclo respiratorio del paciente. Esto podrá generar alteraciones en la expiración con generación de autopip, hiperinsuflación dinámica, riesgo de barotrauma. Sobre el patrón ventilatorio ya algo dijimos. Siempre el patrón ideal sería un modo espontáneo, pero en los modos espontáneos es difícil tener control de los flujos.
habría que pedirle al paciente, si él colabora, que respire hondo pero lentamente. Así los flujos no son tan altos y no impacta el fármaco en la vía aérea artificial. Habrá que bajar la frecuencia y bajar los flujos, y habrá que subir los volúmenes al menos durante la aerosolización. Y por supuesto habrá que coordinar el disparo con la inspiración. Vamos a ver las características de uno y otro. Por supuesto, ambos deben tener necesidad de broncodilatación, si no, no lo hago. Y ambos deben tener la vía aérea limpia, deberá haber aspirado previamente. Pero con respecto a la nebulización, llenar la pipeta de nebulización con 4 a 6 mililitros de la solución correspondiente, colocar a 20 o 30 centímetros de la rama inspiratoria y retirar el humidificador pasivo si lo tuviese. Asegurar flujos de 8 litros de fuente externa, y esto ya dijimos tener cuidado, lo hacemos con el propio respirador. Si su respirador no tiene para nebulizar, directamente manéjese con aerocámara. Y habrá que garantizar un BT cercano a 500 mililitros con un tiempo inspiratorio mayor a 0,6, no mayor a 1,2, sin incluir la pausa inspiratoria. Durante la pausa no hay flujo, hace que no se moviliza la medicación. Estas características es válida para ambos dispositivos. Aparte, con la aerocámara, ¿sí? Habrá que tener sincronía del operador para realizar el disparo durante la inspiración. Un disparo, 2 excepcionalmente, no mucho más de eso, si no pasan a ser ya ineficientes. Y recuerden que cuando hago todo correcto, solo llega el 10 al 15% del fármaco a nuestro paciente. Bueno, una vez terminado, volver a programar en la programación previa, ¿sí? Y monitorizar los resultados. Esto es fundamental. Después de varios ciclos de broncodilatación o de uso de broncodilatadores, hay que monitorizar los resultados. Esto lo hacemos de varias formas. Mediremos complacencia, mediremos o veremos si la presión pico bajó, si la estática bajó, si el pico flujo expiratorio mejoró. Aquí tienen en rojo una curva de un paciente obstruido y en verde, ¿sí?, cómo mejora post broncodilatación. Y por supuesto ver si mejoró la presencia de autopic. Entonces debe haber una monitorización basal y una monitorización post tratamiento. Si el fármaco que quiero aerosolizar viene para ser usado en ambos dispositivos, siempre es preferible usar la aerocámara. En realidad, actualmente todos los fármacos aerosolizables vienen para aerocámara. Entonces deberíamos tener en nuestras terapias intensivas, por una cuestión de prevención de infecciones, de facilidad, y más hoy en la pandemia que estamos viviendo, todos nuestros pacientes, la primera elección debería ser la aerosolización mediante aerocámara. Muchísimas gracias, espero que les haya sido de utilidad.